3, 2, 1. Ajá, vamos a buscarte por aquí. Aquí está. Muy bien, Dios les bendiga a todos los hermanos que ahora nos están viendo a través de Facebook. Dios los bendiga grandemente a todos ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, su hermano Luis, desde Uruguay. Desde la República Oriental del Uruguay, estamos transmitiendo para nuestro país y para el mundo, gracias a Dios. Y podemos decir que gracias a la tecnología, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos hoy la compañía de hermanos como lo son el hermano Luis Alfinger desde Venezuela. Tenemos a nuestro hermano también Leonardo, que nos acompaña desde Colombia. Él es venezolano también, ¿no? Y tenemos a nuestro hermano Omar, que sinceramente aún no sé de dónde él es. Soy nicaragüense. Pero es un honor tenerlo por primera vez en nuestra programación, ¿ok? Bueno, sí. Dios los bendiga. Les dejo entonces ahora la palabra a nuestro hermano Luis, el tocayo, que va a continuar con la presentación de esta programación. Él nos va a hablar de qué trata esta transmisión del día de hoy. Bendiciones, Luis. Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, buenas noches tengan todos los que nos vayan a ver también diferido. Aquí estoy buscando al hermano Luis Lisboa para pasarlo a mi muro también. Bueno, mis hermanos, nos acompaña el hermano Leonardo Mendoza. Él está en Perú. Está en Perú, claro, pasó por Colombia para poder llegar a Perú. Él es venezolano. Por cierto, también es de mi ciudad, de Maracay. Y el hermano Omar García, de Nicaragua. Los dos hermanos que se encuentran, vamos a estar repartiendo de una manera, digamos, por tiempo, para hablar sobre el tema de la Trinidad, mis hermanos. Pero de una manera fresca, sin profundizar mucho. Yo sé que a ustedes les encanta el griego, yo sé que a ustedes les encanta la historia. Vamos a profundizar a medida que vayamos pasando en lo que es digamos, este tema que es bastante complejo. Entonces, el hermano, por ejemplo, el hermano Leonardo, yo sé que a él le gusta bastante alargarse con el tema, yo sé que él conoce del tema también, y el hermano Omar, es unicitario, entonces yo voy a tomar el hermano Omar por la razón de que nos pueda contar algo de su testimonio para comenzar a hacer lo que es la mesa redonda sobre el tema de la Trinidad como introducción. Si el hermano Luis Lisboa puede hacer una oración, y empezamos, mi hermano. ¿Puede hacer una oración, por favor? Ok. Oramos entonces. Amén. Gracias, Señor, por esta linda oportunidad que tú nos das de poder estar con los hermanos reunidos para compartir tu palabra. Señor, siempre para nosotros es un honor, un privilegio poder aprender de ti, hablar de ti, y conocerte más a ti, presentarte también más a ti, oh Dios, a nuestra audiencia y a los que pueden estar viendo nuestros videos. Señor, honra tu santo nombre a través de nuestras vidas, guíanos a la verdad, danos, Señor, entendimiento para poder expresar tu palabra, Señor, y que la obra de tu Espíritu Santo esté presente en cada vida. Como decía un gran predicador, nosotros llevamos la palabra al oído, pero es tu Espíritu el que lleva del oído al corazón tu palabra. Señor, glorifícate y gracias te damos. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos,
El tema es la Trinidad. Vamos a colocarle como título Introducción a la Trinidad. Hemos estado hablando de soteriología. Creo que está de moda el tema de soteriología en estos meses. A principios del COVID-19 de febrero, marzo y abril estuvo de moda la escatología. Bueno, nosotros también estuvimos hablando de escatología. Hoy vamos a tocar un tema que no hemos tocado, que es la Trinidad. Vamos a entrarle de lleno a este tema y vamos a darle para que el hermano Omar se presente y nos cuente un poco sobre su testimonio, que él es unicitario. Adelante, mi hermano Omar. Gracias, hermano Luis Alfinger, por cederme la palabra y por la invitación. Envío un fuerte abrazo a toda la audiencia y le bendigo en el nombre de Jesucristo. Mi nombre es Omar Barberena García, soy nicaragüense, soy cristiano desde hace 13 años, nacido de nuevo. Y efectivamente, como refería el hermano Luis, yo me convertí al Señor a través de una congregación unicitaria, para ser más exacto, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Acá en Nicaragua hay una fuerte presencia, creo que en México también. Mis primeros 2 años como cristiano los viví como unicitario. Quiero que se entienda que cuando yo me convierto a Cristo, yo ignoraba estos conceptos, los conceptos de unicidad, los conceptos de unitarismo, los conceptos de Trinidad, etcétera. Y pues como es de esperarse, ellos comenzaron a adoctrinarme, yo comencé a leer algún tipo de información, pocas por cierto, porque ellos no tienen libros así, que me proporcionaron y por medio de las prédicas, de los discursos, de las escuelas dominical, pues me terminaron convenciendo de que ellos estaban con la verdad, porque aparentemente ellos todo lo que enseñaban lo hacían con la Biblia. Y eso es importante de tener en cuenta de que no basta con citar la Biblia. Satanás lo hizo con nuestro Señor Jesucristo descontextualizando, desnaturalizando el estricto y ortodoxo sentido de la palabra, de la cita bíblica. Entonces, repito, por 2 años, mis primeros 2 años fue unicitario, abracé y me aferré a esa doctrina, pero la bondad y la misericordia de Dios, no porque hubiera algo en mí digno o meritorio, sino porque Dios tuvo misericordia de mí, me sacó no solo de esa congregación, me sacó de esa herejía, de ese movimiento herético, y hoy soy un trinitario a ultranza, soy un trinitario combativo, no voy a ceder ni un ápice de terreno en este sentido. De hecho, considero que la doctrina de la Santísima Trinidad es el corazón de la fe cristiana, porque trata nada más y nada menos que de la esencia misma de Dios. Si yo digo que Dios no es un ser tripersonal, como lo enseña la palabra del Señor, estoy negando a Dios y es casi como ser un ateo, peor todavía. Así que eso es un poco para empezar sobre mi vida como unicitario. Ahora soy trinitario de hueso colorado. Mi hermano, vamos a ir haciendo círculos o haciendo, digamos, cuadros aquí. Hermano Leonardo, dame conceptos para que la conversación se vaya situando. Háblame de Trinidad, unicidad, dame conceptos referente al tema. Como introducción, claro. Ok, bendiciones, hermano. Bien, para los que quizás desconocen un poco el tema, la Trinidad y unicidad son digamos, dos conceptos acerca de la naturaleza de Dios, de cómo Dios es. Y bueno, básicamente la unicidad, que es lo que creía el hermano antes, básicamente, bueno, pueden haber pequeñas variantes, pero en esencia enseña que Dios, aunque es siendo uno, él ha tomado diferentes roles en la historia. A veces ha tomado el rol de padre,
y que cuando hubo la encarnación, él tomó el rol de hijo. A la naturaleza humana de Jesús, a ellos le llaman el hijo. Y pues debido a que Dios es espíritu, también lo llaman el Espíritu Santo. Entonces, para ellos, como Jesús es el Hijo y también es Dios, entonces sería Jesús el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, de acuerdo a esta visión. Básicamente, no ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas, sino que son roles, manifestaciones o papeles que Dios se cumple. Por el contrario, bueno, primero, ¿cuándo se inicia esto? Esto se inicia, bueno, hay diferentes personas en el tiempo. Digamos que la manera más remota, algunos dicen que fue incluso hasta el propio Simón, el que Pedro reprendió, pero eso es discutible. Pero cuando lo vemos ya, digamos, dentro del cristianismo posapostólico, es en Sabelio, que fue un obispo que vivió cerca de Roma alrededor del año 200, Noeto y Praxias también, hubo otras personas también que creían en esto, pero eran una pequeña minoría. Básicamente la mayoría del cristianismo creía en la Trinidad, solo que con el tiempo fue evolucionando el concepto, con los términos y luego hubo ciertas personas en el tiempo que llegaron a sostenerlo, como Emanuel Swedenborg y Miguel Servet, si no me equivoco, hasta que en 1913 pues surge un grupo de ellos con esta, bueno, resucitando esta idea, aunque con unas pequeñas variantes. Así que básicamente este grupo o secta tiene solamente un siglo, digamos, de manera continua. Por el contrario, la Trinidad es la doctrina que ha sido creída históricamente. Esto se puede sostener incluso con los escritos patrísticos de los primeros padres de la Iglesia. Y por supuesto, con el tiempo, los cristianos fueron desarrollando un lenguaje más técnico para definir la doctrina, para crear un parámetro y no caer en el triteísmo, pero tampoco en negar la pluralidad en Dios. Entonces, esto es básicamente lo que es la Trinidad. Es un concepto que enseña que Dios es uno en esencia, pero que son tres personas. Estas tres personas poseen la misma y única esencia y por lo tanto estas tres personas subsisten en el único y verdadero Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en cuanto a las obras, han participado en la redención y en la creación. Entonces, de esta manera, tenemos estos dos conceptos que se contraponen. Básicamente, la doctrina de la Trinidad, como dijo el hermano Omar, es la esencia de la doctrina cristiana. Está fundamentada en eso. No solamente el bautismo, sino que está fundamentada la salvación. Que Dios, el Padre, envía a su Hijo, no es un rol, sino una persona diferente del Padre, a quien el Padre ama, y el Hijo muere en la cruz para redimirnos a nosotros y a vencer el mal. Y el Espíritu Santo entonces opera en nosotros la regeneración y la santificación hasta que lleguemos a la glorificación. Entonces, básicamente, estos son, digamos, papeles principales de cada persona y, pues, aún así la fe cristiana mantiene el monoteísmo estricto. Y esto es lo que puedo comentar de momento, hermano. Repaso la palabra. Amén. No, existe una introducción general, de una manera general. Es la idea. Porque de ir, si podemos hacer una serie, duraríamos, sé yo, como 8 capítulos. Si comenzamos desde el punto de que histórico, de verdad, hay mucha tela que cortar, hay bastante tela que cortar en el tema. Si comenzamos en el monarquismo, todas estas personas que estuvieron involucradas, que, hermano, yo creo que son un aproximado como de 14, 13 personas, 12 personas que están mezcladas con esta falsa herejía, con esta herejía. Los grupos de WhatsApp, siempre vemos que las personas, tal vez por falta de estudio, tal vez por ignorancia, tal vez no tenemos nosotros que evocar a los que son neófitos, y siempre digo, la palabra neófito no es ofensa, ni la palabra ignorancia tampoco es ofensa. Ignoran algo y nosotros tenemos que evocar este tipo de programas para que las personas vayan entendiendo. Cuando uno llega al cristianismo, hermano, de verdad no es fácil entender la Trinidad. De verdad, no es fácil. Tiene uno que ir estudiando, tiene que uno ir capacitándose
y entender las ideas, entender que, porque yo recuerdo, hermano, que, o sea, por mi mente pasa muchas ocasiones que yo no entendía, hermano. Tal vez con ustedes no pasó, pero a mí se me hizo más fácil escatología y estudiar soteriología que la doctrina de Dios. Y es fundamental, como ustedes están diciendo. Cuéntame algo, hermano Luis Lisboa, que está muy callado. ¿Está tomando mate? Yo a esta hora no tomo café. No puedo dormir después. Cuéntame algo referente al tema, mi hermano, que está muy callado. Dime algo. Ya me apareció el cartel acá de que se nos termina la reunión en 10 minutos. Vamos a tener que actualizar, que extraño esto, la verdad. Es extraño porque supuestamente está pago para estar conectado sin límite, pero apareció el cartelito. Así que si se corta, nos volveremos a conectar. No sé, bueno. Creo que el hermano Leonardo fue muy claro en los conceptos, ¿no? Por supuesto que explicar cada concepto tiene su tiempo, ¿no? Nada de esto fue desarrollado de la noche a la mañana. Hay, por ejemplo, un hermano ahí comentó y dice que la Trinidad es católica. Y dijo algo así como, ustedes deben de persignarse porque si son trinitarios son católicos. Ok. Lo que no sabe el hermano que la palabra católico no hace referencia en sí a la Iglesia Católica en su origen, sino a la Iglesia Universal, porque es eso lo que dice la palabra católico, ¿no? En su origen, la palabra católico, catolicismo, era la Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo que estaba expandida por mucho territorio, ¿no? Por todas partes. Y estando la iglesia primitiva, podemos así decir, la iglesia del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, personas empezaron a desarrollar el concepto, ¿verdad? Tratar de traer el concepto hebreo a un idioma como el griego o como el latín, generalmente al latín, ¿verdad? Y desarrollaron el concepto de la Trinidad. Pero no solamente la palabra Trinidad nace del latín o del catolicismo, como dice este tal Jaime, sino que la palabra deidad también nace del catolicismo. Y a mí me parece un poco cómico que muchos de los unicitarios usan la palabra deidad, pero dicen que la palabra Trinidad es un invento. Incluso la palabra unicidad no tiene, o sea, no es una palabra bíblica, no vamos a encontrar en la Biblia la palabra unicidad. Por lo tanto, incluso la palabra unicidad es un concepto creado mucho después de las Escrituras, y no desde el hebreo, sino desde el español o el latín, ¿verdad? Entonces, está claro que hay conceptos que no encontramos, o sea, no encontramos la palabra o la terminología en los textos griegos, pero sí tenemos el concepto, el cual después los padres de la iglesia se encargan de poder nombrar, de poder identificar por medio de una palabra tales conceptos, como es la Trinidad. La Trinidad, por supuesto, se va a quedar en cierta forma corta para poder explicar algo sobrenatural, como es la existencia de un Dios que es en tres personas. Yo creo que si le hago la pregunta al hermano Osmar, que era un unicitario, creo que el gran problema que de repente él tenía, como yo lo tenía y como lo tiene cualquier ser humano, es poder entender la idea de un Dios en tres personas. Creo que ese es el rompecabezas y de ahí parte todo el tema de la unicidad, porque la gente dice, pero ¿cómo pueden creer en un Dios en tres personas? Eso es un monstruo con tres cabezas. Eso no existe. ¿Quién puede ver a un ser en tres personas? No existe. Pero cuando nosotros hablamos sobre Dios,
Estamos hablando sobre algo que escapa de lo terrenal, escapa de lo natural. No hay un punto de referencia. En la educación siempre se usó el método de el punto de referencia. Para enseñar, para aprender, tenemos puntos de referencia. Pero cuando hablamos de cosas como lo es la deidad, como lo es Dios, no tenemos punto de referencias porque no hay algo semejante en nuestra naturaleza física que pueda representarnos a Dios, y mucho menos a un Dios en tres personas. Y creo que este es el gran problema, que muchos al querer, podemos decir así, materializar a Dios, rebajan a Dios a un simple mortal. Hay un gran teólogo que me encantó cuando usó esa frase, ¿no? Él dijo que cuando los hombres quieren entender a Dios, o cuando el hombre o el cristiano dice que puede entender a Dios, no es que haya entendido a Dios, es que ha rebajado a Dios a un simple mortal, porque de la única forma de que un hombre pueda entender algo completamente es que comprenda algo que es de la naturaleza humana. Entonces, si yo digo que comprendo la totalidad de Dios, es porque rebajé a Dios a tal punto que lo he hecho humano. Y Dios no es humano, Dios escapa, Dios es mucho más que de repente la Trinidad. Pero la Trinidad sí es un concepto que nos acerca mucho a lo que la Biblia nos presenta acerca de Dios. Quizás no podamos explicarlo, quizás sean insuficientes las palabras para poder dejarlo totalmente claro. Pero que la Trinidad es el concepto que se apega más a las Escrituras, eso es indiscutible, es indiscutible. Y por lo contrario, la unicidad es el concepto que se aleja más de las Escrituras, de lo que nos muestra las Escrituras. Eso era lo que tenía para agregar, hermano Alfinger. Amén. Vamos bien, vamos bien. Ese concepto de creer, aquí hay un equilibrio, según lo que tú comenzaste hablando. Porque esto me ayuda, porque en los debates con los católicos siempre surge lo mismo. Están estos unicitarios que dicen que somos católicos por creer en la Trinidad, y están los católicos que dicen que la palabra católico absorbe nada más a la religión católica romana, que como yo lo dije en el último debate que tuve con uno de ellos, nace en el siglo VI. Y la palabra católico creo que aparece en el segundo siglo con San Ignacio en una carta de Esmirna. Aparece por completo en el siglo IV, en un concilio, creo que el 381, algo así. Ellos se desviaron en el siglo VI. Ellos se desviaron y hay una división entre la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. Pero me salí del tema. Vamos a continuar en el tema, creo que quedan pocos minutos. Mi hermano Omar, ¿cómo fue ese llamado? Si puedes describirlo, ¿cómo fue ese llamado de salir de la unicidad a la verdadera iglesia, que es la iglesia cristiana que cree en la Trinidad? Cuéntanos. Me gustaría, antes que se corte, decir algunas cosas. Si entender la Trinidad resulta un tanto complejo, más complejo es aún tratar de reconciliar la herejía unicitaria, porque un Dios que primero adopta un papel y que se representa como padre de un hijo que al final es el mismo padre de sí mismo y el hijo de sí mismo, o sea, eso es más difícil. ¿Por qué? Porque eso es contradictorio, va contra el sentido común y contra la lógica. En cambio, la Trinidad trasciende nuestra comprensión y es lógico. Romanos capítulo 11, versículo 33 en adelante, dice San Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahí vemos la trascendencia de Dios, tratar de pasarlo todo por el intelecto, creyendo que Dios puede ser comprendido completamente por la mente finita del hombre, es una presunción, es un pecado de soberbia y demuestra un espíritu definitivamente